Hola a todos, ¿qué más? Te voy a hablar de un tema que es de interés de todos. Te voy a hablar de este dispositivo, el oscilador de ondas múltiples. Lo que tiene este dispositivo de maravilloso es que trabaja con las notas musicales. Este dispositivo lo que hace es restablecer la armonía en el cuerpo físico por medio de la resonancia. Por medio de la resonancia podemos tener acceso a un tipo de energía que puede viajar entre átomos y átomos de la materia sin dañarnos. Este dispositivo existió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Fue construido por estas dos grandes mentes brillantes, Jorge Lakhovsky y Nikola Tesla, y existió en muchos de los hospitales de Francia, operando los más grandes fenómenos de curación, desde una simple gripa hasta el cáncer en etapa terminal. Te lo quita este dispositivo. Por todas las enfermedades que quieras conocer a vida y por haber, incluso puede reestructurar el genoma humano por sus características de energía escalar que emana este dispositivo. Entonces la FDA, después de la muerte de Jorge Lakhovsky y Nikola Tesla, lo sacó de los hospitales por lo efectivo, por lo eficaz, por lo eficiente, por lo que no generaba entonces grandes ganancias para sus bolsillos, porque todos sabemos como hoy en día el hipertenso le dan captopril y ahí tiene que seguir con el captopril hasta que prácticamente pues se muera. Entonces eso es un eterno retorno. ¿Quieres saber más sobre este dispositivo de energía escalar, de un campo de torsión que cura el cuerpo? Entonces acompáñame y te voy a hablar de la energía de la éter. Que a través de este oscilador de frecuencias podemos dar en un punto y extraer la energía de la éter. Bueno, aquí lo que me haría falta nomás sería organizarlo en un pequeño mueble y ya está. Bueno, te adelanto un poco. El coronavirus o cualquier otro parásito o bacteria, su membrana es muy frágil. Y el Zapper es un dispositivo que emite pulsos de onda cuadrada que viajan a través de la sangre y la linfa del cuerpo. Este dispositivo, el Zapper, emite una frecuencia de 30 kHz que ataca y destruye los virus, parásitos, bacterias. Incluso por la experiencia directa sé que controla muy bien la artritis reumatoide. Al hacer resonar la membrana eléctrica del virus, esta se destruye, como cuando una copa de vidrio la hacemos resonar un poco más arribita de su frecuencia. Los átomos del cristal entran en resonancia y la copa se estalla. Puedes buscarlo en internet si bien te parece, destruyendo copa de cristal con frecuencias. Ok, bien. Pero el Zapper no puede penetrar tejidos, órganos y partes profundas de nuestro cuerpo. Para eso te presento esta colosal máquina, el oscilador de ondas múltiples de Jorge Lakhovsky, cuya frecuencia por el alivio instrumental consta que oscila de 932 kHz su anillo exterior y el interior a casi 1.000.000 de hercios. Recordemos que Raymond Reif utilizaba frecuencias para destruir virus, parásitos, bacterias y afirmó que después de haber inducido frecuencias sobre 16 enfermos con cáncer terminal y esta patología había desaparecido, afirmó haber encontrado la cura para esta y muchas enfermedades más. Pero la FDA sacó este oscilador del mercado de los hospitales por lo efectiva, por lo eficaz, por lo que no lucraba los bolsillos de las grandes farmacéuticas, le iba a generar a los gobiernos grandes ganancias en este tipo de cosas que derivan la medicina alópata. Pero entonces, debido a nuevamente, esto es como una ayuda para la medicina de hoy en día, que simplemente es un paliativo para las enfermedades del cuerpo humano. Y sigue la enfermedad, y sigues tomando tus pastas, y sigue la enfermedad normal, simplemente te la controla. Bueno, este dispositivo, respecto a lo que estamos pasando hoy en día, el coronavirus, no es más sino que un simple grano de arena ante este monstruo de la curación de energía escalar, que combate, y óigase bien, curaba
enfermedades tan complejas como el cáncer, en tan solo 9 a 12 exposiciones de 15 minutos cada una. ¿Quieres saber un poco más de esto? Entonces te voy a llevar a la historia. Este oscilador es parte de muchas máquinas. Eso quiere decir que muchas máquinas utilizan este oscilador como cronómetro, por así decirlo, para sintonizarse con las fuentes universales de energía cósmica. Es así como nosotros, a través de este simple dispositivo, podemos hacer que nuestras máquinas anduviesen con energía del cosmos, energía radiante en este caso. Hoy te voy a hablar un poco para que vayas entendiendo mejor este dispositivo. Te voy a hablar de Jorge Lakhovsky. Jorge Lakhovsky fue un maestro pionero de las oscilaciones de energía radiante y las oscilaciones celulares, y enseñó cómo armar circuitos resonantes. Generalmente él lo hacía con aros que tenían una pequeña esfera en las puntas, y con eso, bueno, se la ponía a las plantas, aros de 30 centímetros de largo. Lo hacía en forma circular y las plantas se fortalecían, se ponían mucho más vigorosas y también se curaban. Te digo que se curaban porque él, fascinado que con un simple aro lo ponía alrededor y las plantas se fortalecían y se ponían bonitas, empezó entonces a ponerle pequeños milivoltios de corriente halocena, corriente, no corriente alterna, en ondas de información, como si fuera una radio cuando la está sintonizando. Bueno, y hacía pequeños experimentos entonces con plantas de a cuartos, a 3/4. Infectaba 20 plantas con la bacteria llamada tumefacin, que ocasiona tumores en las plantas, esta bacteria. Y exponía 10 sí y 10 no con el pequeño arito oscilante que le dejaba pasar la pequeña corriente alterna. Y al cabo, no al cabo de un mes, sino por ahí 20 días, él quitaba el pequeño arito y él iba viendo cómo en ese proceso algunos tumores se iban desprendiendo y otros se secaban y se caían y otros se reabsorbían, y al quitar el pequeño arito la planta seguía su crecimiento normal, y la que no era expuesta a ese campo eléctrico sencillamente no demoraba ni 2 semanas. Bueno, que es lo mismo que hace este oscilador que estás viendo aquí, con tumores malignos, quistes y toda clase de enfermedades existentes en el cuerpo humano. Bueno, Jorge Lakhovsky, después de todas estas cosas, él quedó fascinado con las corrientes telúricas y siguió trabajando con campos de baja frecuencia de la Tierra a través de los aros. El vino también se ponía mucho más rico si le ponían uno de estos aros de cobre de 30 centímetros. Y así como se interesó más y fue a ver a su amigo y maestro, el padre de la energía radiante, uno de los más grandes genios que ha parido la Tierra, Nikola Tesla. Y Tesla le dijo que había un pequeño secreto muy recurrente para hacer andar todo este tipo de máquinas. Todos sabemos que Nikola Tesla dejó un montón de patentes que al día de hoy no han podido ser replicadas, ya que no entienden de qué manera trabajan estas máquinas. Estas máquinas, como la que estás viendo aquí, son todas eléctricas, pero con características diferentes a la que nosotros conocemos. Aquí podemos ver la espiral y Tesla sentado a un lado. Ese dispositivo parece un radar, y ve que está botando unos fideos largos que parecen espaguetes. Bueno, esos espaguetes que ves ahí no son más que rayos de energía radiante fluctuando en el éter. Por lo tanto, estas máquinas merecen una inspección más profunda por todos nosotros. Cabe mencionar que Tesla nos decía que se curó de su enfermedad que padecía desde niño y muchas más, exponiéndose a los campos de alta frecuencia. Y Edward Scaling, el constructor del castillo de coral en Estados Unidos, la Florida, se curó de una tuberculosis y 2 enfermedades más. Recordemos que Edward Scaling levantaba grandes bloques de piedra de 20-30 toneladas y dijo que no era ajeno a cómo habían levantado las grandes pirámides egipcias y todos los monolíticos que están esparcidos por la Sagrada Madre Tierra. Y muchos científicos hasta el día de hoy y personas con una cantidad de especialidades han tratado de replicar su experimento, pero no han podido hasta el día de hoy. Y yo encontré ese pequeño secreto en las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de Tesla y las ecuaciones de Albert Einstein, por lo cual ese será mi próximo proyecto,
demostrar la antigravedad. Entonces, pues, como te digo, lo que Jorge Lakhovsky se postuló fue sencillamente alucinante. Entonces, esta máquina merece una inspección más profunda, ya que es la llave a un conocimiento perdido por un lado, oculto por el otro, pero nuevamente redescubierto de la biología eléctrica de la materia, algo que el ser humano por ahora muchos desconocen, pero que existe, que toda materia irradia un campo de energía. Entonces, hablando de la materia respecto a las células del cuerpo humano, hoy en día ya la ciencia ha descubierto que son pequeños circuitos oscilantes de energía, aparte de tener un relé eléctrico, que cualquier información eléctrica que haya a nuestro alrededor altera ese relé de manera positiva o negativa. Aparte de eso, se descubre que el protoplasma está cargado de una serie de minerales y que ellos también resuenan y se activan con el biomagnetismo y la electricidad. Hace 100 años atrás no había toda esta tecnología que tenemos hoy en día, pero sí habían muchas ganas y mucha ilusión, y estaban estos tres grandes hombres, Nikola Tesla, Jorge Lakhovsky y Albert Einstein, y sin duda tres mentes brillantes. Bueno, lo que Jorge Lakhovsky se postuló fue sencillamente alucinante. Se postuló que todas las células de la materia viva, plantas, animales, personas, poseen atributos que normalmente se asocian con los circuitos eléctricos. Estos atributos incluyen tres cosas, como lo es la resistencia, la capacitancia y la inductancia, que cuando están configurados de la manera correcta, hacen que la generación de ondas sinusoidales de alta frecuencia aparezca en el circuito, solo cuando están sostenidas por un suministro pequeño y constante de energía, fuera de la frecuencia correcta. Esto se traduce como por debajo de W0 o por encima de W0. Es más fácil, este fenómeno se conoce como resonancia. Es más fácil de comparar con un niño balanceándose en un columpio mientras que el padre lo empuja el columpio un poco en el momento oportuno, que sería la frecuencia correcta. El niño va a continuar su movimiento de alta y de forma continua. Eso es lo que hacemos con una pequeña oscilación cuando le damos con pulsos en el momento oportuno. Entonces, si estamos en la Tierra y vamos a utilizar ondas escalares de 10 Hz, lo vamos a sintonizar y luego le vamos a bajar mínimamente la frecuencia. De esta manera es que podemos empezar a crear ondas sinusoidales de característica escalar. Escalar es, para que entiendan mejor, sintonizarte con las corrientes universales. Es como si estuviéramos en un lago de tranquilidad y somos la piedrita que genera ondas en el agua. Bueno, este tipo de ondas se van a generar en nuestro circuito. En electrónica, los dispositivos que pueden generar este tipo de onda pueden ser llamados electromagnéticos o también osciladores. Lakhovsky nos dice que no solo las células de la materia viva producen e irradian oscilaciones de frecuencias muy altas. Claro está que ya la ciencia ha comprobado la teoría de Lakhovsky, que las células son pequeños circuitos de energía oscilante. Entonces también, así como oscilan, también reciben y responden a los campos de alta frecuencia que se le imponen desde fuentes externas. Es así que esta fuente externa de radiación o oscilaciones se debe a los rayos cósmicos que bombardean la Tierra continuamente. Esta toma de conciencia estupenda, alcanzada durante los años dorados de la radio, no solo dio lugar a un nuevo método de curación por la aplicación de ondas escalares de alta frecuencia, sino que también amplió su reconocimiento por el campo emergente de esta ciencia llamada como radiónica o radiestesia. Lo que ves aquí es la patente de Jorge Lakhovsky. Es un transformador o
bobina de Ruhmkorff, podemos ver las dos bobinas, un núcleo. Esto, para los que no conocen de electricidad, se trata de un núcleo de hierro, el cual está embobinado dos veces. Primero, un alambre muy grueso y encima uno muy finito, y los dos van sobre un núcleo. Uno de sus extremos está conectado a la corriente y el otro está conectado a un martillo, que es el que conmuta. Cuando el núcleo se magnetiza, atrae el martillo y se genera una conmutación. Luego el campo magnético cae al cortarse la corriente y el campo magnético se transforma en energía de alto voltaje y de características radiantes, extrayendo energía del vacío. Ese fue el secreto que Nikola Tesla le pasó a su amigo y discípulo Jorge Lakhovsky, ya que Tesla en los años 1900 había descubierto una onda longitudinal electromagnética que podía generar una transmisión de energía por el aire a través de grandes distancias y atravesar objetos sin pérdidas de potencia. Cierta parte ya había sido descrita por Jack Clerk Maxwell, el que plasmó las leyes del electromagnetismo. Maxwell nos dice en sus ecuaciones que hay un ingrediente adicional, un ingrediente etérico del cosmos que golpea las líneas cuando se entra en la resonancia armónica. Pero hasta ahí llegó nuestro ilustre Maxwell, y Tesla fue el práctico de estas cosas, porque entendió muy bien las ecuaciones de Maxwell. Si comparamos este proceso de oscilación con una hamaca donde está un niño, sería aumentar la fuerza con que empujamos esa hamaca. Es así que vamos a lograr una oscilación de campo de fuerza mucho mayor y constante. Constantemente vamos aumentando la frecuencia, un pulso que está un poquito más adelantado y le va a caer un poquito antes. Entonces el pulso de la Tierra, al ser empujado, oscila de manera superior. En los tiempos de Henry Hertz no existían los generadores de señal o contadores de frecuencia, por lo cual era imposible anticipar y analizar una frecuencia de resonancia en el circuito resonante correctamente. Pero sin embargo, en Japón, solo un año después de Hertz, el físico Antaro Nagaoka realizó sus propios experimentos. Los resultados fueron publicados en la revista de Academia de Ciencias número 7. En el 1889 encontró un método para calcular la frecuencia de resonancia. Escribió: cuando asumimos T como el periodo de oscilación, L como la autoinducción, C como la capacitancia, la ecuación para obtener T es igual a 2pi por raíz cuadrada de LC. Podemos decir que un circuito oscilante es una antena que es capaz de absorber y emitir ondas de energía electromagnética escalar. La energía más alta se puede esperar en su primera frecuencia de resonancia y todos sus armónicos. Entonces el circuito oscilante se considera aquí, tiene una forma circular hecha de hilo conductor o cables con secciones abiertas. La frecuencia de resonancia se define por la circunferencia, diámetro, longitud del conductor junto con el área de distancia y la superficie entre sus extremos abiertos. Y tal antena puede ser vista como un circuito paralelo de una inductancia y una capacitancia. La inductancia que se forma por la forma circular del cable y la capacitancia que se está formando entre las esferas de los extremos del cable. Jorge Lakhovsky encontró que las células de la materia viva, plantas, animales, personas, se comportan como circuitos oscilantes. Y los circuitos oscilantes irradian y absorben ondas de fuentes externas. Si puedes ver, cuando te hacen un rayo X, el hueso es el que más se ve en la radiografía porque es el que más absorbe energía. Un campo de energía medio como el rayo X te mata el área si lo dejas por ahí unos 10 minutos. Una radiación extrema como la que hay de aquí, como si fueras para el espacio, te mata. Y una radiación muy mínima como la de este oscilador de ondas múltiples no te hace nada. Te lo voy a demostrar en vivo en este video, cuando veas que voy a tocar los rayos con las manos y a pie descalzo. Bueno, entonces este dispositivo es de 40 miliamperios.
pero un voltaje alto por las transformaciones que ejecuto aquí en este dispositivo. Lakhovsky también nos explica que un conductor posee inductancia si fluye una corriente a través de él, irradia un campo magnético para ser establecido alrededor de él. La capacidad de un cuerpo aislado es la medida de la carga de un condensador de la cantidad de energía que es capaz de almacenar. Desde un circuito de este tipo, la energía se da fácilmente aislada en forma de ondas. Según Lakhovsky, el núcleo de una célula viva se puede comparar con un circuito oscilante eléctrico, cosa que hoy en día ya ha sido demostrado. Incluso el microscopio molecular de hoy en día puede ver y escuchar las vibraciones de una célula, ver sus tejidos enfermos y sanos y escuchar como cuando una célula muere, que es como el sonido de una tele cuando la línea se va cerrando, hace ese chillido y la línea se cierra. Bueno, esto no lo sabía Lakhovsky hace 100 años, pero bueno, él se postuló y expuso que el núcleo de una célula viva se componía de filamentos tubulares, cromosomas, mitocondrias, membranas eléctricas compuestas de un material aislante y lleno de un fluido conductor que contienen todas las sales minerales que se encuentran en el agua de mar. Estos filamentos son, por lo tanto, comparables con circuitos oscilantes dotados de capacidad de acuerdo a su frecuencia específica. En física sabemos que las corrientes de alta frecuencia producen numerosos armónicos y también sabemos que cuando un cuerpo es sometido a corrientes de alta frecuencia, los iones del cuerpo se ven atraídos y repelidos hacia los polos millones de veces por segundo, logrando que la energía sea absorbida en su máxima expresión hacia el retículo atómico de la célula, hacia la entropía negativa, la originalidad de todas las cosas. Esto es lo que hace este oscilador de ondas múltiples, golpea con ondas de información, como el sonido de una radio, cuando tú quieres sintonizarle y ella a que no, y tú a que sí, y ella a que no. Bueno, este oscilador de ondas múltiples, debido a su gran cantidad de frecuencias y armónicos de estas corrientes, asegura varias frecuencias de resonancia para atacar, destruir, eliminar cualquier virus, parásito, bacteria, germen, prión, etc. Recordemos que Raymond Reid utilizaba frecuencias inducidas sobre el cuerpo para eliminar los patógenos. Después de tratar con su oscilador de frecuencia a 16 personas con cáncer en etapa terminal, siendo estas totalmente curadas, afirmó que las frecuencias eran la cura a esta patología y las enfermedades que aquejaban el cuerpo humano. Pero misteriosamente murió en su casa y su magistral obra, producto de una gran mente también brillante, porque sabemos que el conocimiento pasa de una mente brillante a otra, quedó sumergido en la oscuridad de los días. Pero hoy vuelve a nacer este oscilador de mis manos, aquella máquina magistral de energía cósmica escalar que combatía todas las patologías existentes en el cuerpo. El oscilador de ondas, lo que tiene de maravilloso es que trabaja con las notas musicales, lo que hace restablecer la armonía del cuerpo a través de sonidos que responden a las notas musicales. Emite frecuencias de resonancia sintonizada. Imagínate un piano, si tensamos las cuerdas todas exactamente iguales, producen un sonido hueco. Pero si las sintonizamos un poco, entonces es cuando suenan armónicamente y producen ese sonido amplio. Así es que trabaja el oscilador de ondas múltiples por medio de la resonancia. Imagina una célula del cuerpo humano, tiene cierta vibración a un determinado nivel, pero si uno no se siente bien o está enfermo, la célula vibra o oscila a un nivel más bajo que en su estado natural. Lo que vamos a hacer con este oscilador es ofrecer a esa célula, a ese cuerpo, un amplio espectro, una gama de frecuencias y armónicos, y la célula, ¿qué hace? Como ya te expliqué, emite y capta oscilaciones de ondas externas. Entonces esta capta sus frecuencias de resonancia, cada una a su distinta longitud de onda. Ahora lo que hay que hacer es que la célula se mantenga así, a ese nivel de energía y vibración, porque entonces esta será capaz de regenerarse. ¿Cómo conseguimos esto? Con terapias continuas en enfermedades tan complejas como el cáncer. Pero si lo que tú quieres es mantener tu cuerpo sano, que no te moleste ni un simple resfriado, entonces te harás una terapia de 12 minutos cada 15 días. Pendiente aquí, el oscilador no solo refuerza la vitalidad del cuerpo físico, potencializando el sistema inmune a un 150%, sino que también
ozonifica la sangre, ozonifica los tejidos, ozonifica los órganos internos, oxigena los huesos, tiene un efecto rejuvenecedor, es profiláctico. Profiláctico es como para prevenir, ¿sí? Para que me entiendan mejor. Es profiláctico desde un simple resfriado hasta enfermedades degenerativas. Potencializa una proteína llamada KIR 4.2 en los organismos vivos, ya que le está mandando ondas de información. Estamos haciendo que esa proteína acelere el proceso de regeneración celular, ya que las ondas escalares tienen la virtud de transmitir información. Entonces, como puedes ver, esta es la máquina que vivifica el cuerpo humano, la máquina que vivifica personas, la máquina con la cual podemos generar esos campos de torsión que curan, la máquina que puede oxigenar nuestros tejidos, nuestros órganos internos. El tratamiento para nada agresivo ni invasivo, ya que no hay contacto físico por ningún lado, por las antenas. Simplemente te vas a exponer, vas a estar en el medio de las dos antenas y vas a recibir el beneficio de la energía escalar. En ningún momento vas a tocar las antenas, ni tienes por qué tocar las antenas, también claro está. Para el tratamiento tienes que tomar como mínimo medio litro de agua antes y medio litro de agua después que terminaste la terapia. Ten presente de que el agua será para que primero te hidrate y segundo para que ayude a eliminar al cuerpo todas esas toxinas y los desechos de los virus, parásitos, bacterias y radicales libres que son eliminados por medio del electromagnetismo de característica escalar debido a sus frecuencias a cada una de las longitudes de onda dada por la forma circular del cable y el diámetro del cable y sus extremos abiertos entre los extremos del cable, cosa que ya te hablé en el video. Entonces esta corriente es muy segura, es en la escala de miliamperios y te lo voy a demostrar. Entonces, no siendo más, me puedes escribir a Jorge, podemos hacerlo, @hotmail.com, o me escribes al WhatsApp, también celular, 323-4473-427. Y con esto me despido con lo que decía nuestro gran maestro Nikola Tesla. ¿Quieres entender el universo? Piensa en energía, frecuencia y vibración y lo entenderás. Y nuestro cuerpo es energía. Todo lo que está en nuestro alrededor es energía. Incluso no son nuestros ojos los que ven, sino la luz que ellos reflejan. Estoy para ayudarte, no es más.